Hasta ahora hemos visto que las redes, o en este caso las capas convolucionales, tienen parámetros, que son los que aprenden, que son esos filtros que comentaba, pero también tienen hiperparámetros, ¿vale? Es decir, van a tener valores que nosotros como creadores de redes convolucionales vamos a poder ajustar y vamos a poder decidir qué valores poner, ¿vale? Vamos a ver ahora pues cada uno de esos valores o esos hiperparámetros. Al final, pues la convolución en sí, lo que es la suma ponderada que hacemos de multiplicar el filtro por la entrada, es siempre lo mismo, ¿vale? Eso no lo podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es los hiperparámetros, como decía. Vamos a tener típicamente estos 4 hiperparámetros que veis aquí. El primero de todos sería el número de filtros. Hasta ahora todos los ejemplos que pusimos siempre eran con un filtro, pero dentro de una convolución podemos poner muchos filtros, ¿vale? Podemos dejar a la red que aprenda pues 5, 7, 20, los que queramos, ¿vale? Por tanto, el número de filtros va a ser un hiperparámetro que nosotros podemos ajustar. ¿Qué otro hiperparámetro podemos ajustar? El tamaño de cada kernel, ¿vale? Al final, pues en muchos casos poníamos, pues en el caso 1D, un vector de tamaño 3, pero puede ser del tamaño que queramos. En el caso 2D, una matriz de tamaño 3×3, lo mismo, ¿vale? Puede ser del tamaño que queramos. Y en el caso del volumen, lo mismo, ¿vale? Pues poníamos un tamaño 3×3×3. La primera dimensión no la podemos modificar porque tiene que coincidir con la primera dimensión de la entrada, pero las otras dos pues sí las podemos modificar, ¿vale? Entonces en ese caso es otro hiperparámetro que podemos cambiar, ¿vale? Normalmente no podemos hacer filtros que no sean cuadrados, es decir, que normalmente el ancho y el alto del filtro suele ser exactamente el mismo, ¿vale? Otro hiperparámetro que se puede cambiar es el padding de la convolución, que luego veremos lo que es, y el stride de la convolución, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma detallada. El primero de esos hiperparámetros era el número de kernels, que básicamente, pues lo que os decía, ¿vale? No hace falta que siempre se aprenda un único filtro por cada convolución, podemos aprender varios filtros. Al final, ¿qué va a provocar aprender de filtros, los que sean? Pues vamos a hacer que la capa convolucional sea capaz de extraer más conocimiento, porque igual pues un filtro se centra en buscar líneas horizontales, pero el otro en buscar líneas verticales, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si añadimos, en este ejemplo que tenéis aquí en la figura, en vez de un filtro como teníamos antes, aquí en color amarillo, si añadimos otro filtro? Por tanto, ahora tenemos D filtros, que en este caso D es igual a 2. Pues lo que va a pasar es que vamos a tener, en vez de una matriz en la salida, vamos a tener D matrices en la salida. Por tanto, ahí ya vamos a tener un volumen en la salida, ¿vale? Entonces, esta diferencia es bastante relevante, ¿vale? Entonces, normalmente no se suele aplicar un filtro, se suelen aplicar varios, y la salida, el tamaño de la salida, la primera dimensión va a corresponderse con el tamaño de filtros. Por tanto, pues esta salida va a ser de 2 por pues, este elemento de aquí y por este elemento de aquí. Entonces la forma de no tener matrices en la salida y tener volúmenes es eso, ¿vale? Es añadir varios filtros. Y simplemente lo que vamos haciendo es, vamos a verlo de forma gráfica, aplicamos la primera convolución, vamos haciendo el barrido, ¿vale? Como decíamos siempre, arriba a la izquierda y lo vamos moviendo, y eso nos daría, para el primer filtro, la matriz en azul que tenemos aquí en la salida. Una vez hayamos hecho todo el barrido por la imagen de entrada, cogemos el siguiente filtro y lo mismo, lo ubicamos arriba a la izquierda y obtenemos otra matriz diferente, ¿vale? Estos dos resultados, estas dos matrices van a ser diferentes porque los valores que va a haber aquí van a ser diferentes. Los que no cambian y permanecen constantes son los de la entrada, porque eso no se aprende durante el entrenamiento. Pero estos pesos que va a haber aquí los va a aprender la red utilizando pues eso, el descenso del gradiente, por ejemplo, y va a crearnos salidas diferentes aquí, ¿vale? Entonces aquí igual tenemos una salida donde está más destacado o se marcan más las líneas horizontales y aquí otra donde se marcan las líneas verticales, por ejemplo. Otro hiperparámetro muy importante del que ya hablamos al inicio es el tamaño de cada kernel, que normalmente, como os decía, pues suelen ser cuadrados, ¿vale? No tienen por qué ser pues de 3×3 o de 3×3×3, como habíamos dicho, pero suelen ser cuadrados. Si hay más de uno, ¿vale? Todos, eso sí, han de tener el mismo tamaño, ¿vale? En el caso que veíamos aquí, estos dos, si os fijáis,
tienen el mismo tamaño, ¿vale? Eso sí que no lo podemos modificar, no podemos crear un filtro de tamaño diferente a otro, en la misma convolución, ¿vale? Por tanto, suelen ser cuadrados y si hay más de uno, los que sean, ¿vale? Tienen que tener todos el mismo tamaño. Además, igual que pasaba con el número de filtros, también nos va a influir en el tamaño de la salida, ¿vale? Antes, si teníamos varios filtros, pues eso provocaba que en vez de tener una matriz en la salida, teníamos D, por tanto eso modifica el tamaño de la salida, y lo mismo sucede con el tamaño del kernel. En este caso, cuanto mayor sea el tamaño del filtro, más pequeña va a ser la imagen de la salida, ¿vale? Vamos a verlo aquí con un par de ejemplos, pero imaginad que tenemos, en vez de 3×3, que era el ejemplo que solíamos poner, un filtro de 2×2. ¿Qué pasaría? Que la imagen de salida, en vez de ser de tamaño 4×4, que era en los ejemplos anteriores, va a ser de tamaño 5×5, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final pues vamos a ir haciendo el barrido y vamos a resumir menos números, ¿vale? Antes resumíamos 6 números, antes resumíamos todos estos en un valor, pero con un tamaño de filtro más pequeño resumimos menos números y por tanto pues la matriz resultante es más grande, ¿vale? Entonces, si cambiamos al ejemplo que solíamos poner antes, ya veis que el tamaño de la salida es un poco más pequeño y si lo ponemos aún más grande el filtro, la salida pues es todavía más pequeña, ¿vale? Vamos a volver a ver las tres opciones, ¿vale? Aquí veis cómo influye para tamaño 2, para tamaño 3×3 y para tamaño 4×4, ¿vale? Por eso siempre ponemos el tamaño de la salida dependiente del tamaño del filtro y del tamaño de la entrada. Bueno, hasta ahora ya hemos visto dos hiperparámetros muy importantes, ¿vale? El número de filtros y el tamaño de cada filtro. Y otro hiperparámetro que importa mucho es el padding, ¿vale? Hasta ahora tenemos ese problema que ya hemos comentado varias veces de que al aplicar una convolución, la salida es de menor tamaño que la entrada. El padding lo que va a hacer es permitirnos evitar este problema, ¿vale? ¿Qué hace el padding? El padding básicamente añade a la entrada, a la imagen de la entrada o a la matriz que tengamos a la entrada, un marco de píxeles, ¿vale? El grosor de ese marco que añadamos alrededor, ¿vale? Vamos a añadir como algo así, ¿vale? Que todo esto pues van a ser píxeles nuevos, así sucesivamente, ¿vale? El grosor o el número de píxeles que va a tener en cada dirección, en este caso yo he puesto 1, pero puede tener 2 o puede tener 3 o 4, lo que sea, ese grosor va a ser un hiperparámetro, ¿vale? Por tanto, podemos decidir si ponemos padding o no y el grosor de ese padding va a ser un hiperparámetro, ¿vale? También es otro hiperparámetro que tiene el padding el valor que ponemos para estos nuevos píxeles, porque al final tenemos que rellenarlos con algo, ¿vale? Normalmente lo que se suele hacer es añadir lo que se llama el zero padding y ahí se suelen poner valores 0, todo ceros, ¿vale? Pero eso es otra cosa que podemos personalizar, ¿vale? Entonces el padding tiene esos dos hiperparámetros además. El tamaño o el grosor del marco, ¿vale? Cuántos píxeles ocupa, que va a ser en todas las direcciones. Si ponemos 2 va a ser 2 en todas las direcciones. Y luego con qué valor vamos a rellenar cada uno de los píxeles. Entonces vamos a ver cómo influye eso en una convolución, ¿vale? Si os fijáis, cuando teníamos el caso normal que veíamos antes, con un filtro de 3×3 y una imagen de 6×6, ¿vale? Empezamos el barrido en ese punto de ahí porque era donde comenzaba la imagen. Pero si añadimos ese padding, ese marco de ceros alrededor, ¿vale? Que ahí está marcado con línea discontinua, lo que hacemos es agrandar en 2 píxeles, ¿vale? Sería h más 2 y w más 2, el tamaño nuevo de la imagen. Por tanto, ya podemos empezar la convolución más arriba, a la izquierda. En concreto, un píxel más arriba y un píxel más a la izquierda, ¿vale? ¿Qué puede o qué nos provoca eso? Nos provoca que la imagen de la salida va a ser más grande, ¿vale? ¿Y de qué tamaño va a ser la imagen de la salida en este caso para este padding concreto y este tamaño de imagen? Pues si fijáis, es exactamente igual que el tamaño de la entrada, ¿vale? Por tanto, esto será W y esto será H, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve el padding? Pues simplemente para conservar el tamaño de la entrada en la salida, ¿vale?
Entonces, en este caso concreto, con un padding de 1, ¿vale? Añadir un marco de píxeles valor 0 alrededor, ya nos conserva el tamaño de la entrada en la salida, ¿vale? Pero podemos poner más tamaño, ¿vale? Al final, pues como os digo, es un hiperparámetro más. El siguiente hiperparámetro que vamos a ver es el stride, y básicamente este hiperparámetro siempre suele tener valor 1, pero es algo que podemos modificar. Y simplemente lo que representa este valor es cuánto vamos a mover el filtro en la imagen de entrada. Normalmente en la operación de barrido que yo os he ido explicando a lo largo de este vídeo, siempre nos movíamos un píxel en cualquier dimensión, ¿vale? Si era de izquierda a derecha nos movíamos un píxel y de arriba a abajo lo mismo. Pero eso también va a ser un valor que nosotros podemos modificar y que a la vez, o igual que sucedía con el padding y con el número de filtros, también va a modificar el tamaño de la salida. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pues tengo el ejemplo que tenemos siempre, ¿vale? Imagen blanco y negro en 2D de 6x6, un filtro de 3x3 y voy haciendo un stride de tamaño 1, ¿vale? Pues ya sabemos lo que pasa, ¿vale? Que nos da esa imagen o ese resultado que tenéis a la derecha, de tamaño 4x4. ¿Vale? Con ese stride, al final, pues ya sabemos lo que pasa, ¿vale? Vamos moviendo y obtenemos así la primera fila. Pero si yo cambio el stride, por ejemplo, a 3, ya veis que la imagen de salida es muy pequeña. ¿Por qué es muy pequeña? Simplemente porque yo ahora, en vez de moverme un píxel en la, digamos, de izquierda a derecha, lo que me muevo son 3 píxeles diferentes, ¿vale? Por tanto, primero obtengo el primer valor así, y el siguiente valor ya lo obtendría así, ¿vale? Y ya no hay más, en esa fila ya no tendríamos más valores y ahora me tendría que mover en la otra dirección, ¿vale? En vez de izquierda a derecha, ahora me movería de arriba a abajo. ¿Cuánto? Me movería también 3 píxeles. Por tanto, al final, esa imagen se resume en 4 valores, ¿vale? Estamos haciendo de una convolución, digamos, muy agresiva, ¿vale? Normalmente, como os digo, el stride suele ser de tamaño 1, pero es algo que nosotros podemos personalizar. Entonces, al final, vemos que hay muchos hiperparámetros, ¿vale?, que influyen en el tamaño de la salida, ¿vale? Sobre todo el padding y el stride. Por tanto, al final, si queremos, pues de alguna forma, saber qué tamaño de salida vamos a tener a partir del tamaño del stride, que lo podemos llamar S, y el tamaño del padding que vamos a tener, pues para calcular el tamaño de la imagen de salida tendríamos que hacer estas operaciones que veis aquí, ¿vale? La primera dimensión pues sería el ancho de la imagen de entrada más 2 veces por el padding menos el ancho del filtro partido del stride más 1, ¿vale? Y lo mismo para el alto, ¿vale? Alto de la imagen de entrada más 2 por el padding menos alto del filtro partido del stride más 1, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, todos estos valores influyen, ¿vale? Además, el número de filtros, que aquí no está puesto, también influye, ¿vale? Y si tenemos D filtros, pues vamos a tener ese resultado de ahí, ¿vale? La D estaría ahí. Además de las capas convolucionales, ¿vale? Una red convolucional tiene más capas diferentes que veremos a continuación y la más relevante es la capa de pooling. ¿Vale? Si nos ponemos a analizar la arquitectura de Yann LeCun, de la LeNet, en este caso su versión 5, podemos ver que además de las capas convolucionales, ¿vale? Aquí, digamos que aquí tendríamos una capa convolucional y como resultado tendríamos pues estas 6 salidas, ¿vale? Por tanto es que aquí teníamos 6 filtros, por eso tenemos 6 salidas. Y el resultado es de tamaño 28 por 28, ¿vale? El resultado de esta convolución. Por tanto, podemos asumir que de alguna forma había padding porque, como veis, se conserva el tamaño de la entrada, ¿vale? Aquí vemos, pues eso, el resultado de la primera convolución. Aquí veríamos el resultado de la convolución que va más adelante, ¿vale? Que en este caso pues tenía 16 filtros y por tanto hay 16 salidas, pero aquí ya el tamaño es más pequeño, por tanto aquí ya no había padding, etcétera, etcétera. Pues como digo, aparte de estas capas de convolución, tenemos otras capas que son capas de pooling. Y entonces estas capas que están dentro de esta red convolucional son lo que vamos a ver ahora. Básicamente las capas de pooling o el pooling, lo que es la operación pooling, tiene como objetivo reducir el volumen de entrada agrupando valores y conservando la estructura global. Básicamente,
Cuando trabajamos con redes convolucionales solemos tener, pues eso, imágenes a la entrada o pues eso, o bien vectores, o bien matrices, perdón, o volúmenes en 3 dimensiones. Y la idea es que a lo largo de la red, a lo largo de la arquitectura, lo que vamos a intentar es ir aprendiendo pues esos filtros, ir extrayendo características, mapas de características, como veis aquí. Y la idea es que vamos a ir teniendo volúmenes, ¿vale? Como resultado de las convoluciones, como este volumen de aquí, que luego se transforma en un volumen como este de aquí, que luego se transforma en otro volumen como este de aquí, y luego este otro volumen, ¿vale? Lo que pasa es que, si os fijáis, lo que vamos teniendo es un volumen grande, tenemos un tensor de tamaño 6 por 28 por 28, que lo que queremos nosotros, para el problema que tratemos de resolver, en este caso Yann LeCun, como sabéis, pues hacía una clasificación, una multiclasificación con 10 clases, nuestro objetivo es llegar a esa salida de tamaño 10, que es de una dimensión. Pero aquí inicialmente tenemos un volumen de 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, aplicando simplemente convoluciones, ¿vale? Imaginad que aplicamos convoluciones y convoluciones sin padding, sí que vamos reduciendo el volumen de la entrada ligeramente, si no tenemos padding, como digo, y vamos a ir llegando a volúmenes cada vez más pequeños. Pero tardaríamos mucho y a veces pues no es necesario hacer convoluciones seguido, ¿vale? Porque a veces pues un problema sencillo no requiere de aprender muchísimos filtros. Entonces, como nuestro objetivo es reducir un volumen que hay a la entrada en algo tan pequeño como un vector de tamaño 10, de alguna forma necesitamos otro tipo de capas que nos ayuden a reducir ese volumen, ¿vale? Entonces eso es lo que va a hacer una capa de pooling. Básicamente el pooling o la operación de pooling funciona de forma muy similar a las convoluciones, pero estas capas no tienen parámetros, por tanto no aprenden nada durante el entrenamiento. No hay filtros, ¿vale? Pero sí que va a haber una ventana o que se va a mover a lo largo de la entrada o de las imágenes de entrada o del volumen de entrada, sea lo que sea. Sí que va a haber una ventana que se va a mover también haciendo un barrido como hacíamos hasta ahora, ¿vale? Pero como digo, no va a aprender ningún parámetro. Simplemente va a aplicar una operación, como veremos ahora, que ya está predefinida. ¿Qué hiperparámetros tiene esta capa? Porque hiperparámetros sí tiene. Pues tiene el tamaño de la ventana, ¿vale? Al final también podemos personalizar, igual que podíamos cambiar el tamaño de los filtros. Aquí podremos cambiar el tamaño de esa ventana. Y como nos vamos moviendo en barrido, ¿vale? Pues también podemos cambiar el stride. Y lo último que podemos cambiar es la operación. Es decir, qué vamos a hacer con esos píxeles que vamos a ir obteniendo en cada paso del barrido. ¿Qué operaciones típicas suele haber? Pues suele estar el máximo, ¿vale? Lo que se conoce como max pooling, que es básicamente pues coger los valores y obtener el máximo. Luego está el average pooling, hacer la media, y el mean pooling, ¿vale? El más común es el average pooling, pero los otros dos también se suelen utilizar dependiendo del contexto y del problema a resolver. Al final, pues el pooling funciona de forma muy similar, como decíamos, a la convolución. Y vamos a ir moviendo esa ventana del tamaño que sea. En este ejemplo que vamos a poner aquí va a ser de tamaño 2×2 y vamos a moverla de forma de barrido, ¿vale? Los valores más típicos en este caso es tamaño de ventana 2 y tamaño de stride de 2 también. Por tanto, tendremos una ventana de 2×2 que vamos a ir moviendo de 2 en 2 píxeles. Entonces, imaginad que aquí tenemos pues una imagen de entrada, que le aplicamos una convolución, ¿vale? Aquí, a esa imagen, y como resultado nos dio esto que tenemos aquí. Por tanto, esta convolución, imaginad que tenía 3 filtros de tamaño, pues lo que sea. No lo sabemos, pero cualquier tamaño. Y nos produjo como resultado este volumen de tamaño 3 por 4 por 4, que es ese volumen que veis ahí. Entonces ahora vamos a intentar transformar ese volumen a algo un poco más pequeño. Una opción, como decíamos antes, era aplicar otra convolución y otra convolución y otra convolución, pero lo que vamos a explicar ahora es el pooling, que nos evita tener que estar seguido aplicando convoluciones para ir reduciendo volúmenes. Entonces, ¿qué haría el stride? Bueno, en este caso, dependiendo de la operación que decidamos, ¿vale? Aquí vamos a ver las 3 que tenemos representadas, pero al final tendríamos que decantarnos por una de ellas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo una vez más cómo funcionaría de forma gráfica. Entonces, primero
Pondríamos esa ventana, ¿vale? En este caso hemos puesto valores para que se entienda mejor, ¿vale? Imaginad que el volumen resultante de la convolución anterior pues produce esos valores que veis ahí. Y lo primero que hacemos para calcular el pooling es ubicar la ventana arriba a la izquierda, ¿vale? Como habíamos hecho hasta ahora con los filtros, pero ahora con una ventana que simplemente lo que hace es remarcar esos valores. ¿Qué va a hacer el pooling? Pues si aplicamos un max pooling, esta operación de aquí, ¿vale? Al final, como os decía, tenemos que decidirnos por una de estas tres, pero aquí vamos a ver las tres para entenderlo mejor. Si aplicamos un max pooling, lo que vamos a obtener es un 5, ¿vale? Y aquí otros valores que, bueno, no vemos por simplicidad, ¿vale? ¿De dónde sale ese 5? Pues simplemente de calcular el máximo de estos 4 valores de esta primera rebanada, podemos verlo así, de este volumen, ¿vale? Que es de tamaño 3. Entonces, de estos 4 valores sacamos el 5. Aquí detrás pues habrá otro valor y aquí detrás habrá otro valor. ¿Por qué 5? Porque era max pooling. Entonces obtenemos el máximo. ¿Qué pasa si hacemos average pooling? Pues nada, el resultado en vez de ser el máximo es la media de esos 4 valores. Y el min pooling pues es el mínimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a mover la ventana. ¿Cuánto lo vamos a mover? Pues como típicamente suele ser ventana de 2×2 y strike de 2, movemos 2 píxeles a la derecha. Y hacemos lo mismo. En el max pooling obtenemos el máximo, en el average la media y en el mínimo el 0, en este caso. Pues moviendo esa ventana para toda la imagen o el volumen que tenemos en la entrada, obtenemos, pues imaginad que nos decantamos al final por el max pooling, pues obtendríamos este volumen de salida, resultante de aplicar la operación max pooling. Pero como veis, en ningún momento aplicamos ningún filtro, ni tenemos ningún peso, ni tenemos nada que la red tiene que aprender, ¿vale? Porque no hay parámetros. Simplemente hay hiperparámetros que podemos cambiar, que os recuerdo que eran la operación, el tamaño de la ventana y el tamaño del strike, ¿vale? Por tanto, estamos resumiendo ese volumen, en este caso de tamaño 3×4×4, en un volumen de tamaño 3×2×2, ¿vale? Por tanto, estamos reduciendo estas dos dimensiones a la mitad. Estos valores más típicos, ¿vale? De 2 y 2, lo que buscan es eso, ¿vale? Esos valores de 2 y 2, siempre que los pongamos, tamaño de ventana 2 y strike de 2, vamos a reducir a la mitad esas dos dimensiones, ¿vale? Que es lo que hacía también, si volvemos atrás, Yann LeCun en su red, ¿vale? Si os fijáis, aquí teníamos un volumen de 6×28×28 y si aplicamos un pooling, que en este caso pues era de tamaño 2 y de strike 2, reducimos estas dos dimensiones a la mitad, ¿vale? ¿Veis ahí? Y lo mismo hizo aquí al final, ¿vale? Aplicó otra operación de pooling, tamaño ventana 2, strike 2 y pasamos de 10×10 a 5×5. Entonces, como veis, pues es una operación bastante sencilla, ¿vale? Esto se conoce como pooling. Además del pooling, existe otro tipo especial que se conoce como global pooling. Simplemente en el global pooling lo que vamos a hacer es transformar el volumen de entrada, ¿vale? Que vuelve a ser en este caso de 3×4×4, en un vector, ¿vale? Este global pooling se suele utilizar ya cuando estamos llegando al final de la red y cuando ya queremos obtener elementos pues tipo un vector para tener ya la salida de nuestra red y poder pues, resolver un problema de clasificación, un problema de regresión o multiregresión o lo que sea. Cuando nos estamos aproximando hacia el final, que cada vez queremos menos valores, pues ya se suelen aplicar este tipo de operaciones, ¿vale? El global pooling. ¿Por qué? Porque es un poco más agresivo, ¿vale? Y como os comentaba, al final lo que hace es transformar el volumen de la entrada en un vector de la longitud igual a la profundidad. Es decir, si yo tengo aquí una profundidad de 3, tengo 3 rebanadas, por verlo así, el vector resultante tras aplicar global pooling, sea el que sea, porque aquí también vamos a poder elegir la operación que queremos, ¿vale? También hay las 3 que ya vimos y alguna más, pues lo que nos va a reducir ese volumen de 3×4×4 es en un vector de tamaño 3. Como veis, tenemos 3 elementos únicos. Entonces, como digo, esta operación se suele aplicar ya cuando estamos cerca del final de la red y ya queremos tener pues, un vector normalmente para hacer una predicción, una clasificación, lo que sea. Entonces, nada, en este caso, si damos valores una vez más, pues aquí la operación es mucho más sencilla. Con los mismos valores que teníamos antes, ¿qué resultaría el max pooling? Pues cogería todos estos valores que hay aquí en esta primera rebanada, ¿vale?
y lo resumiría en un único número, ¿vale? En el máximo en este caso, en la media aquí y el mínimo aquí. Y lo mismo para la siguiente rebanada y la siguiente y la siguiente. Y aquí pues iríamos poniendo los valores. Por tanto, esto, como digo, esto es un vector. Aunque esté dibujado en 3 dimensiones para verlo de alguna forma más sencillo, esto simplemente sería un vector que ya nos serviría para utilizar como salida de la red.